Los aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Para todo hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Te saluda tu servidor y amigo Emerson Ayllón. Es para mí un placer presentar el programa Hablando con la Verdad. Estamos transmitiendo desde la isla de Lanzarote, específicamente en la ciudad de Arrecife, por medio del dial 93.6 FM Melodía Estéreo. Cordialmente te extiendo la invitación para acompañarnos durante los próximos 60 minutos, donde meditaremos en las Sagradas Escrituras, tomando como cada domingo un tema bíblico, el cual lo hemos titulado La sombra y figura del bautismo. Este tema lo vamos a analizar en tres aspectos muy importantes. El primero es la importancia del bautismo, el segundo, la importancia del profeta de Dios y como tercero y último punto, la dignidad después de ser bautizado. Este es el tema que vamos a meditar con la ayuda del Señor, un tema que esperamos sea de su edificación. Para desarrollarlo me acompaña también nuestro hermano y amigo José Albino Gaviria. Hermano José, bienvenido en esta mañana. Dios le pague, hermano, por su invitación. Como cada semana estamos aquí dándole gracias a Dios por permitirnos traer una palabra de aliento a todos aquellos que nos escuchan, esperando también que sea bienvenida esta palabra que traemos, para que así, meditando en la palabra de Dios, nos sirva cada día para nuestro bienestar. Dios le pague, hermano, y bienvenido a todos nuestros queridos oyentes y a nuestros hermanos que nos escuchan a esta hora. Así es, nuestro hermano José Albino, con quien vamos a platicar, a desarrollar este importante tema, la sombra y figura del bautismo. Vamos a analizarlo un poco, en qué consiste el tema que hemos tratado. Recuerda que tú también puedes colaborar enviándonos un mensaje, enviándonos tu opinión al 618-783-574. Tu servidor te atenderá con mucho gusto. 618-783-574 o el número habitual de cabina 928-96-11-52. Te invito a que nos busques en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Así que te invitamos a que te pongas cómodo en esta hermosa mañana. Vamos a hacer nuestra primera pausa para que puedas ponerte cómodo, busques una libreta si tienes, una Biblia, para que meditemos en estos 60 minutos en el consejo que viene de parte de nuestro Dios. Es nuestro deseo que lo que vayamos a hablar para ti sea muy edificante. Haremos nuestra primera pausa escuchando una hermosa alabanza de nuestro hermano Abisaí Ventura que se titula El Reino de la Eternidad. En breve regresamos. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Hay un reino en la eternidad, escondido tras la salvación, uno que conquistan los valientes, solo ellos lo arrebatarán. Gloria
gloria, gloria, gloria a Dios en lo alto, gloria a Él. Sabes que no está lejos de aquí, mas no lo verás sino por fe. Sabes que está sufriendo violencia de los que luchando están por Él. Gloria, gloria, gloria a Dios en lo alto, gloria a Él. Sabes que hay un embajador del reino de la eternidad, uno que abre puertas celestiales, porque en él está la autoridad. ¿Quieres tú acompañar? Debes disponer tu corazón para que mi Cristo haga la obra de creer en su embajador. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Regresamos con todos ustedes después de haber escuchado esta hermosa alabanza de nuestro hermano
Abisaí Ventura, una alabanza que nos habla del reino de la eternidad. Algo muy hermoso, una esperanza que alberga nuestro corazón, no solamente de estar aquí en este mundo, que nos vaya bien aquí, esforzarnos, sino que hay algo que nos impulsa y nos motiva a seguir adelante, y es precisamente la esperanza que el Señor Jesucristo dejó sembrada en nuestros corazones. Hermano José, vamos a empezar hablando este hermoso tema, la sombra y figura del bautismo. Antes quiero saludar a aquellos que se empiezan a conectar en este dial 93.6 FM y que fielmente cada domingo nos escuchan a esta misma hora. Les decimos que Dios los bendiga, que la paz de Dios sea en sus corazones. Les agradecemos su fiel sintonía. El tema que queremos tratar es la sombra y figura del bautismo. Tomaremos dos definiciones para aclarar en qué sentido estamos diciendo sombra y figura del bautismo. Sombra, en el sentido, es una apariencia o parecido de una cosa, apariencia o semejanza de una cosa. Igual lo que es figura, figura es cosa que representa, simboliza o significa otra. Cuando decimos nosotros vamos a hablar de la sombra y figura del bautismo, vamos a analizar a través de las Escrituras que desde el tiempo de la ley Dios venía manifestando una sombra, una figura de lo que iba a ser el bautismo. Dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 1 al 5, le invito muy cordialmente para que ponga atención. Y si tiene en sus manos, si está en su hogar o tiene la posibilidad en su negocio tomar la Biblia o anotarlo, anoten 1 Corintios capítulo 10 verso 1 al 5, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Vamos partiendo de este punto, vamos a analizar que está hablando el apóstol Pablo de aquellos que en el tiempo de la ley, cuando Dios los sacó de la esclavitud, fueron bautizados. Es decir, que el paso por el mar al pueblo les significó la vida. Vamos a ver en este primer bloque la importancia del bautismo, cómo Dios lo venía ya figurando, cómo Dios venía mostrando una sombra de lo que iba a ser el bautismo, de la importancia del bautismo, ya que para el pueblo les significó la vida. Pasar por aquel mar en el cual el varón de Dios Moisés abrió el mar en dos, dice la Escritura, no tenían otro camino, porque delante del pueblo de Israel estaban los egipcios, sus enemigos, para matarlos. No podían, y detrás de ellos tenían el mar. Entonces Dios les abre una puerta a la libertad, una puerta a la vida. Todos los que pasaron por en medio del mar, por la calle que Moisés les abrió, porque dice que caminaron en seco, todos aquellos que pasaron salvaron sus vidas. Es posible que sintieran temor de ir pasando por en medio del mar al ver las paredes del agua a un lado y el otro, porque dice Éxodo 14:22, entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Sin duda sentirían temor, sentirían miedo, pero comprendieron algo. No había otro camino, no había otra vía de acceso, no había otra calle en la cual ellos pudieran salvar sus vidas. Tenían que comprender que su única alternativa para salvar sus vidas era caminar por en medio del mar. Así que tuvieron que vencer todo temor, todo miedo, todo obstáculo, y se lanzaron hacia adelante. Pero, ¿quién de ellos comprendió que aquel paso por el mar
era su bautismo. Aquellas personas, aquellos judíos, mientras iban pasando por en medio del mar y contemplaban a su derecha y a su izquierda las paredes de agua del mar, ¿quién de ellos comprendió que ese era su bautismo? Ninguno de ellos tuvo quizás la capacidad de descubrir que aquella escena significaba algo, que para ellos era su bautismo, por lo cual decía Pablo en el primer texto que leímos: no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Quizás ellos no lo comprendían, sin embargo, ya Dios los estaba bautizando. Estaba manifestando Dios la importancia de lo que es el bautismo. ¿Por qué? Porque era el único acceso para llegar a la libertad, para llegar a la tierra prometida y para vencer a sus enemigos. Era la única opción, la única oportunidad que tenían para llegar a la salvación. Como ve, hermano José, estamos hablando de este tema tan importante. Aquí estaba el simbolismo. Ellos estaban cruzando el mar por en medio de las aguas, estaban sumergidos, vamos a decir, aunque iban caminando en seco, las aguas estaban por encima de ellos, iban sumergidos. Estamos viendo la sombra de y figura del bautismo. En este punto importante, la importancia del bautismo. Así es, hermanos, sabemos de la importancia del bautismo. El pueblo de Israel, como usted mismo decía, pues no lo pudo entender, no supo qué significado tenía aquello, lo que era pasar por el mar, lo que era haber sido llevado durante todo ese tiempo por el desierto, bajo aquella nube. No lo pudo entender, porque como usted mismo lo acaba de decir, era sombra y figura de lo que había de venir, de lo que venía a hacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquel Rey de amor que murió por nosotros, aquel que se entregó para darnos vida. Vamos a leer una parte de las Escrituras allá en Romanos 6:3, del 6:3 al 8, que nos dice y nos recuerda el apóstol: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y nos sigue diciendo: porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de la muerte. Así también, cuando habla aquí de la semejanza de la muerte, era de lo que estaba pasando, lo que pasó el pueblo de Israel, aquello que era la libertad, como usted mismo decía, para que el pueblo lograra entrar a aquella tierra que emanaba leche y miel, porque ahí los iba a llevar nuestro Dios. Y así, de esa manera, dice el apóstol Pablo, a semejanza de la muerte, así también, dice, lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque por él ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, porque sabemos que el que ha muerto para el pecado ha sido justificado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué importancia y qué reverencia tenemos que hacer nosotros hasta a aquellas cosas! En muchas ocasiones el bautismo se toma como algo que muchas veces no le damos la importancia de vida, pero sabemos que esto es para vida, para salvación de nuestras almas. Sabemos la importancia que tiene el bautismo en cada uno de nosotros, porque cuando nosotros recibimos aquel bautismo, ya no somos aquellas criaturas antiguas en las que nosotros estamos acostumbrados a vivir, no, somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, creadas para buenas obras, juntamente con Cristo, porque Cristo lo que vino a hacer fue a darnos vida y a hacer muchas obras buenas, la obra que el Padre le dijo que hiciere. Y entonces vemos que Cristo vino a representar todo aquello que fue sombra y figura de lo que el pueblo de Israel vivió en aquel tiempo, porque Él vino a hacer así con nosotros, a darnos vida
juntamente con Él por medio del bautismo. Y ya no dice la palabra, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Cuando recibimos de Cristo este bautismo precioso, esto que es salvación y vida eterna, aquello que nos da una esperanza, como decía usted al comienzo, aquella esperanza que tiene todo cristiano de poder llegar un día a aquellas moradas celestiales, esa nos lo da el bautismo, cuando aceptamos de corazón de que Cristo es nuestro Salvador. Y así, de esa manera, tomando el bautismo, podemos llegar a tener aquella esperanza de vida eterna. Así es, estamos considerando ese hermoso texto que nos dio nuestro hermano de Romanos 6, del 3 al 8. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido, dice, bautizados en su muerte, ¿verdad, hermano José? Así es, el pueblo de Israel fue sepultado en el mar y en la nube. El mar en paredes a sus lados y por arriba la nube que los cubrió. El símbolo y figura del bautismo nos está diciendo que el bautismo hay que ser sepultado totalmente el cuerpo. Por cuanto un hermano se bautiza y deja una mano fuera del agua, lo vuelven a sumergir. O cualquier parte de su cuerpo que no se haya sepultado tiene que volverse a sumergir. Nos dice Éxodo 14, 19 al 20, dice, y el ángel de Dios que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea que vemos el amor de nuestro Dios y la protección que Dios estaba dando al pueblo de Israel, y en la forma como los guardaba. Aquel ángel, dice la palabra de Dios, que los guardaba para que el pueblo egipcio no diera con ellos. Ellos iban en aquella luz bendita mientras el pueblo estaba en tinieblas. Nos sigue diciendo las Sagradas Escrituras allá en Colosenses 2:12 al 13. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. O sea que vemos lo que hace el bautismo. Vemos la gracia de Dios dada a los hombres por medio de Jesucristo su Hijo. Ya no existe aquel viejo hombre, ya somos criaturas nuevas. Ya aquel pecado en el que vivíamos lo debemos dejar, porque ya Cristo ha hecho en nosotros una obra. Ya Él viene a morar juntamente con nosotros. Así como Él vino a hacer una obra, también nuestro deber es hacer y seguir los pasos de aquel que nos ha enseñado, de aquel maestro. Decía el maestro, ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, así hagáis también vosotros. Qué importancia y qué amor de Dios para con toda la humanidad. Así estamos considerando la importancia del bautismo, como Dios manifestaba esa sombra, esa figura, esa representación. Quizás ellos no se daban cuenta, no eran conscientes de lo que estaban viviendo y lo que iba a representar eso para nosotros, porque dice la Escritura que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza quedó escrito. Y aquí nos está dando una grande enseñanza, nos está mostrando la importancia que así como los padres en aquel tiempo de Israel fueron sepultados, fueron bautizados, dijo Pablo, por la nube y el mar, así también hoy en día nosotros es necesario, porque el bautismo, como lo leía nuestro hermano José en Colosenses 2:12, sepultado, dice, con Él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él. Es decir, aquella persona es indispensable que para que muera para este mundo debe ser sepultado. ¿Y cómo es sepultada? A través del bautismo. Es el camino que Dios nos ha marcado cuando aquel hombre llamado Nicodemo llegó de noche delante del Señor. El Señor le dijo a Nicodemo en San Juan 3:5, te es necesario nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Así que estamos considerando este punto importante, la importancia del bautismo. Haremos nuestra siguiente pausa. En el segundo bloque analizaremos otro punto muy importante dentro de este tema que estamos llevando. Regresamos en breve, le dejamos con otra alabanza y esperamos
que sea de su agrado. En breve regresamos. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Ya de dejar atrás los miedos. Todo listo está, no hay más que esperar. Con nosotros marcha el embajador de amor, de perdón. Hoy hay esperanza de grande salvación. Caminaré y predicaré este mensaje con toda devoción, porque mi tiempo llegó. Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Regresamos con todos ustedes en esta hermosa mañana de domingo en el programa Hablando con la Verdad, tratando un tema muy importante, la sombra y figura del bautismo. En el primer bloque consideramos cómo a través de las Sagradas Escrituras aquellos israelitas que salieron de la esclavitud, Dios estaba manifestando algo maravilloso en ese momento, ya que estaba manifestando la importancia del bautismo. Por eso Pablo lo toma como referencia y dice: no queremos que ignoréis, hermanos, que todos nuestros padres fueron bautizados en la nube y en el mar. Muy bien, en este segundo bloque vamos a analizar otro punto muy importante de este tema. Dijimos que al principio consideraríamos el tema en tres partes.
Primero, la importancia del bautismo. Segundo, la importancia del profeta de Dios. Y tercero, la dignidad después del bautismo. Quisiera hacer un paréntesis y agradecer a todos nuestros hermanos y hermanas, personas que nos están escuchando y nos están enviando sus mensajes, sus comentarios. Fernanda Ortiz nos desea que Dios bendiga y bendiga también a todos aquellos que están escuchando en esta mañana. Johnny Ortega también nos manda un saludo, un versículo bíblico en Romanos 3:23 al 24. Y están, dice, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor, dice Jesús, vino al mundo para que el hombre recupere el primer estado que Dios le dio al principio. Por eso al principio dice, perfecto eran todos sus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Son los mensajes que nos envían nuestros fieles oyentes. Dios les pague, Dios los bendiga. Recuerda 618-783-574. Si tienes también alguna pregunta, alguna duda, no dudes de enviarnos tu mensaje. 618-783-574. Seguimos desarrollando este importante tema junto con nuestro hermano José Albino Gaviria, la importancia del profeta de Dios en este segundo bloque. Vamos a analizar a través de algunas preguntas esa importancia. Por ejemplo, en el pasaje que nosotros leímos, cómo Moisés sacó al pueblo de Israel, cómo en ese momento de desesperación, dice que clamaron a Moisés, porque tenían delante de ellos a los egipcios que venían a matarlos, y detrás de ellos tenían las aguas del mar. Decir que se encontraban en un momento de su vida sin ninguna salida, sin saber a dónde ir. No obstante, dice que van a donde Moisés y empiezan a clamarle, nos trajiste al desierto para morir. Le dicen, no habían suficientes tumbas en Egipto, y empieza el pueblo a reclamarle a Moisés, que los había sacado para morir en el desierto. Moisés, como profeta de Dios, como hombre de Dios, escogido por Dios, dice que le ora a Dios y pone en Dios esa necesidad y le dice a Dios, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Y llevaba un báculo, una vara, Moisés, y le dice a Dios, extiende tu vara sobre las aguas. Y así lo hizo Moisés. Pero fíjense la respuesta de Dios, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes tú en tu mano? Es decir, ¿qué llevaba Moisés simbólicamente en su mano? Porque eso también es un simbolismo. No que la vara, que el palo que llevaba Moisés era la autoridad, no, en él estaba la autoridad. ¿Quién llevaba la autoridad de Dios entre el pueblo? Moisés. ¿Quién extendió su mano con su vara para que las aguas se abrieran? Moisés. Sabemos que es el poder de Dios, pero Dios en ese momento estaba utilizando a Moisés como un instrumento escogido de entre todo el pueblo. ¿Quién era el principal en ese pueblo? Moisés, ¿verdad? Era el que hablaba con Dios. Y para que veamos la importancia, porque este es el segundo bloque, la importancia del profeta de Dios, vamos a leer en Números capítulo 12, versículo 1 al 8. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, fíjate lo que dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente,
y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Vemos cómo Dios defiende, cómo Dios avala al profeta de Dios cuando las personas querían levantarse en contra de él y diciendo: ¿acaso solo por ti habla Dios? ¿Acaso eres el único por el que habla Dios? No, pero Dios hace una diferencia en aquel profeta, en aquella importancia que tenía este varón para Dios y para el pueblo, y que el pueblo, en muchos de los principales, lo menospreciaron. Sin embargo, Dios hace una grande diferencia como profeta de Dios, es decir, como profeta principal de Dios, aunque habían más profetas. Pero dice Dios: cuando haya profeta en Israel, le hablaré por visiones, por sueños. No así, hace una diferencia. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y no por figuras, no con sombras, y verá la apariencia de Jehová. Estamos viendo, hermano José, la importancia del profeta de Dios en este verso que estamos analizando, ¿verdad? Así es, hermano. Vemos la importancia que tiene un siervo de Dios sobre la faz de la tierra. Porque como usted mismo decía, el profeta de Dios es el que tiene la autoridad de Dios. Es el que da autoridad a las cosas. El profeta o el enviado de Dios es el que da el valor al bautismo. El bautismo sin la autoridad del apóstol en este tiempo no tendría valor. La orden de bautizar la reciben los apóstoles del Señor. Por eso el bautismo se vuelve propiedad del enviado de Dios. Vamos a leer una parte de las Escrituras y oigamos lo que dice allá en Lucas 24. Les decía, habla así de esta manera: el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Le llama bautismo de Juan. ¿Por qué le llama bautismo de Juan? ¿Por qué? Porque Juan lo suministraba. Juan era el que lo daba. Había sido encomendado a Juan esta tarea. Juan estaba autorizado para ejercer y efectuar este bautismo. No había otro. Porque cuando le preguntan a Juan, Juan dice: el que me mandó me dijo estas cosas. Y él estaba bautizando bajo la autoridad de nuestro Dios. No se había levantado él porque así lo había querido. Dijo: no, pues yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. ¿Qué es lo que sucede en estos tiempos? En muchas ocasiones dice: yo tengo ese sentir de llegar y hablar. Pero así no es Dios. Dios es un Dios de orden. Y todo lo establece de tal manera de que aquellos que realmente hablan por él puedan dar a conocer lo que Dios quiere para aquel pueblo al cual él los pone, como lo hizo Dios con Moisés. Lo puso sobre ese pueblo para que ese pueblo pudiese entender lo que Dios deseaba de aquel pueblo. Pues de esa misma manera Dios establece a estos hombres, a los apóstoles, que los dejó para que fueran a predicar el evangelio. No se lo dijo a todos, pero sin embargo el mundo tomó esta palabra para ellos, y todo el mundo llegó y la acogió, pero se la dio a los apóstoles. Dijo: id y predicad el evangelio por todo el mundo. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y nos sigue diciendo así también. Dice: así fue también con Moisés. Por eso dice, 1 Corintios 10:2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En Moisés fueron bautizados. Por eso, si alguien preguntare: ¿en qué bautismo ustedes han sido bautizados? ¿Qué diríamos? En el bautismo del apóstol Samuel Joaquín. No en el de Aarón, sino en el bautismo del apóstol Samuel Joaquín. Porque él fue el que nos bautizó y él tenía la autoridad de parte de nuestro Dios. No podemos decir no en el bautismo de Pedro, en el bautismo de Juan, porque ellos fueron los apóstoles que bautizaron en aquel tiempo en que Jesucristo estaba. Ahora hay un apóstol de Dios en la tierra, con la autoridad de nuestro Dios, puesto por nuestro Dios para que sea ese bautismo válido. O sea que entonces es bonito diferenciar la importancia que tiene un hombre de Dios sobre la faz de la tierra, porque sin esa autoridad puesta por nuestro Dios es imposible que aquel bautismo sea válido. Estamos viendo la importancia del profeta de Dios, considerando a la luz de las Escrituras esta importancia que Dios es lo importante, que es Dios quien marca esa diferencia
Diferencia importante, diferencia fundamental para comprender que para el bautismo se necesita una autorización. Y no estamos hablando de una autorización humana, de una autorización de alguna institución, de algún seminario bíblico, de alguna universidad de teología, no. Porque el hombre no puede dar, dice, no puede tomar lo que viene de arriba. No puede el hombre acceder a algo que Dios no le ha proporcionado. Dice la Escritura, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Moisés fue llamado por Dios. Él no quería, dice la Escritura, se negaba. Le decía al Señor, Señor, yo soy tardo para hablar, envía por quien debes enviar. El Señor le contesta, no conozco a tu hermano Aarón, pero tú irás, tú serás para él en lugar de Dios, y él te será en lugar de boca. Pero en él había hecho Dios esa elección, ese señalamiento, lo había escogido Dios como el depositario de esa bendición, de esa autoridad. Es indispensable, es fundamental comprenderlo, que para que el bautismo sea del cielo, como dijo Cristo, preguntó Cristo, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres, dando a entender que hay dos clases de bautismo, uno del cielo y otro de los hombres. ¿Por qué el bautismo de Juan era del cielo? Sencillamente porque fue Dios quien directamente, sin intermediarios, sin mediar, fue Dios quien lo llamó y lo envió, dijo Juan, él mismo testifica, el que me envió a bautizar me dijo que haga esto, que haga lo otro, que voy a ver esto. Es decir, recibió él la encomienda directamente de parte de nuestro Dios. Así que estamos viendo en este punto esa importancia fundamental a considerar. Le invitamos a considerar esto que estamos hablando. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa. En breve regresamos nuevamente en su programa Hablando con la Verdad de la Iglesia, la Luz del Mundo. Después de la pausa seguiremos con usted en La Luz del Mundo Hoy. Es Jesucristo, mi senda fiel, con el seguro caminaré hasta llevarme con él allá a su eterna mansión. Cristo es el faro que alumbra ya mi corazón, vino a rescatar para librarme de oscuridad. Si soy fiel al Señor, Cristo es la meta final. Yo quiero con Él estar, gozará de una vida celestial. Hacia lo lejos ya veo brillar una ciudad que Él fue a preparar, donde el creyente disfrutará de una vida eterna. Cristo es la meta final. Yo quiero
Iglesia La Luz del Mundo te invita a que nos visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Les agradecemos su fiel sintonía en su programa Hablando con la Verdad. Vamos a entrar al tercer bloque y último de nuestro programa en esta mañana. También nos manda Freddy Escobar saludos, deseando que Dios bendiga, igual a todos los oyentes que escuchan la radio. Que permita Dios, dice, que sea Dios que siembre esa palabra en sus corazones. Johnny Ortega también nos enviaba un texto en Hechos 9:14, hablándonos acerca de el llamamiento de Pablo, como Dios lo escoge directamente para llevar, dice, mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Les agradecemos su aportación con estos textos bíblicos y con los deseos de que sea Dios quien bendiga a todos nuestros oyentes. Vamos a continuar, hermano José, ya en el tercer bloque. En el segundo hablábamos la importancia del profeta de Dios, la importancia que tiene el bautismo, pero la importancia además de la autoridad con que se efectúa. Es decir, hay bautismo, dice Cristo, preguntó, ¿el bautismo de Juan es del cielo o de los hombres? Quiere decir que también hay bautismos de los hombres, y ahí es donde nosotros debemos considerar. Juan bautizaba con una libertad muy hermosa porque él sabía que había recibido directamente de Dios aquella facultad. Pero en el tercer bloque vamos a hablar acerca de la dignidad que recibe el ser humano, que recibe la criatura, que recibe la persona, una dignidad después de haber sido bautizado. Para ello vamos a leer en Efesios 4:1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estamos considerando, desde el momento en que Dios nos llama, dice Pablo, debemos andar como es digno de esa vocación con que fuimos llamados. Una vez que el ser humano baja a las aguas del bautismo, demanda a Dios una buena conciencia, demanda a Dios buenas obras, porque recordemos que cuando la persona es bautizada muere el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, conforme a los deseos de la carne, conforme a los vicios. Cuando baja las aguas del bautismo, muere aquel viejo hombre para Dios y renace una nueva criatura para vivir para Cristo. A fin, dice, que como Cristo murió, así también muere aquel hombre, pero así como Cristo resucitó de entre los muertos, así también sale aquella alma de haber estado muerta, empieza nuevamente a vivir, pero ya no a vivir para ella, empieza a vivir una vida santa, una vida limpia, una vida feliz, no para el mundo, no para los vicios, ahora una vida para Dios, dice, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es decir,
que hay una dignidad hermosa. ¿Cuál es esa dignidad hermosa? Es ser hijo de nuestro Dios. Dios le concede esa dignidad después de ser bautizado. Y debemos conservar esa dignidad. ¿Cómo conserva esa dignidad la persona, el hermano, la hermana? Pues viviendo una vida ejemplar, viviendo una vida para Cristo, para Dios. Hermano José. Sí, sabemos que el bautismo demanda una buena conciencia, una conciencia que debemos nosotros cuidar, una dignidad, una pureza, como usted mismo repetía. Nos proporciona ese bautismo para andar en vida nueva. Nos dice 1 Corintios 6, 9 a 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras, explica el apóstol, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que nos hace una diferencia el apóstol Pablo de lo que fuimos, de lo que estábamos, en donde vivíamos, cómo éramos, pero por la gracia de Cristo Jesús, en el bautismo fuimos lavados por medio de Él y del Espíritu Santo. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo aquellas palabras que usted hablaba, que le decía a aquel hombre: el que no nazca de espíritu, el que no nazca de agua y de Espíritu Santo, le decía Nicodemo, no puede entrar al reino de los cielos. O sea que es necesario nacer de nuevo para poder que nosotros seamos limpios, y limpios por aquella autoridad en la cual nosotros hablábamos, porque si no está esa autoridad en la faz de la tierra, el bautismo tampoco es válido. Por eso es necesario que haya un profeta de Dios para poder que ese bautismo tenga aquella validez necesaria. Nos sigue diciendo en 1 de Pedro 3, 19, 21, dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocos, es a saber, 8 personas fueron salvadas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde, nos dice el apóstol Pedro, nos salva. Dice, nos explica algo y hace un paréntesis: no quitando la inmundicia de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios para la resurrección de Jesucristo. O sea que sabemos que estamos aquí en este cuerpo. El bautismo nos limpia, mas no quita la inmundicia de la carne, pero hemos sido bañados con aquel bautismo precioso de Jesucristo. Y recibimos algo muy hermoso, como decía usted mismo, ser llamados hijos de nuestro Dios. Y entonces en eso debemos nosotros meditar y debemos pensar de que cuando ya hemos sido bautizados, debemos de tener nosotros esa conciencia limpia de quiénes somos ahora ya, de lo que fuimos, no, de lo que somos ahora, de que somos llamados a ser hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese bautismo nos da aquella entrada. Si permanecemos con aquella dignidad, si permanecemos limpios delante de nuestro Dios, porque si nos dejamos llevar de la carne, que tira siempre hacia las cosas del mundo, pues vamos de nuevo a caer. Y debemos de entender y tener claro de que ya nueva criatura somos en Cristo Jesús. Aquella vida pasada ya ha muerto, ya fuimos enterrados juntamente con Él en el bautismo. Ahora criaturas nuevas somos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, ya estamos llegando al final de este programa que nos ha sido muy gratificante compartir con todos ustedes la sombra y figura del bautismo en 3 aspectos. Primero, la importancia del bautismo. Segundo, la importancia del profeta de Dios. Y en tercer lugar, la dignidad que recibimos al ser bautizados, al ser sumergidos en las aguas del bautismo. Recibimos una dignidad gloriosa de ser llamados hijos de nuestro Dios. Así que le agradecemos. Recuerda que quedamos a vuestra disposición en el 618-783-574. Tu servidor Emerson Ayllón está para atenderte. 618
783-574 de parte de la Iglesia La Luz del Mundo. Te invitamos a que nos acompañes todos los días a las 6 de la tarde. Tenemos nuestras oraciones, 5, 9 y 6 de la tarde tenemos nuestras oraciones. Los domingos nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78 en Arrecife, Lanzarote. Recuerda que para todo hay tiempo, así que te invitamos a que el día de hoy nos acompañes a la casa de Dios. Hermano José. Dios le pague, hermano, por esta invitación. Recordemos que el bautismo verdadero es en el nombre de Jesucristo, porque es el único nombre, dice la palabra de Dios, dado en los cielos, en la tierra y aún debajo de ella, para dar salvación y vida eterna. Muchas ocasiones invocan el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Padre no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, Hijo no es nombre, son adjetivos. Sabemos que el único nombre dado en los cielos y en la tierra para salvación y vida eterna es la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le pague, hermano, por esta invitación. Estaremos aquí, si Dios quiere y Dios nos ayuda, la próxima semana con su santa ayuda, trayendo otro tema más de importancia y bonito meditar en ella. Dios le pague, hermano. Así es, nos despedimos, que Dios los bendiga, que tengan un feliz domingo, un día de familia, un día de bendición. Dios los bendiga. Tu servidor y amigo se despida deseando que la paz y la gracia de Jesucristo quede en vuestros corazones. Hasta el próximo domingo, si Dios nos permite, estaremos hablando con la verdad. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio por hoy termina, pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia, una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy, el programa con sentido fraterno. Dios los bendiga.